Me llamo Wendy Raynor. Tengo 67 años. Era una de esas tardes en Monterrey que te hacen creer que el mundo aún es bondadoso. El sol colándose por las cortinas de encaje, el aroma y bugambilia flotando desde el porche. El televisor murmuraba en algún rincón y mi nieto Leonel jugaba con sus soldaditos de plástico sobre la alfombra de la sala. Recuerdo que pensé lo silencioso que se sentía para ser sábado. Antonio estaba en el sillón con el celular en la mano, medio atento a la repetición de un partido. Camila se paraba junto a la ventana, scrolleando su feed y tarareando bajito. Solo otra tarde familiar. O eso creí. Leonel había estado inquieto todo el día. Últimamente se había vuelto atrevido. Respondía rápido, ya estaba acostumbrado a que sus papás se burlaran de mí a mis espaldas. Cuando le dije que recogiera sus juguetes antes de la cena, me miró con esa sonrisita que no le pegaba ahí a un niño de 10 años. ¿Por qué tengo que hacerlo?, dijo. Porque mantenemos esta casa en orden. Leonel, le contesté suave. Se rió con ese sonido ligero y burlón que me recordaba demasiado al de su mamá. Luego, sin avisar, se acercó y me dio una bofetada en la cara. No fue un golpecito juguetón de niño. Fue fuerte, sonoro, tan fuerte que retumbó en el aire y me dejó la mejilla derecha ardiendo. Mi arete salió volando y cayó cerca de la mesita de centro. La sala se quedó helada un segundo. Hasta el zumbido del ventilador del techo pareció detenerse. Entonces Antonio soltó una carcajada. No nervioso, no dudoso, se rió. «Solo está jugando mamá», dijo alzando la vista del celular como si fuera una broma inofensiva. Camila aplaudió, sus uñas manicureadas chocando. «Ándale, Wendy», se burló, «pégale de regreso si te atreves». Sonreía como si esto fuera un espectáculo. Yo me quedé ahí con la mano en la mejilla, el calor creciendo bajo la piel. El latido de mi propio corazón ahogó todo lo demás. Abrí la boca, la cerré de nuevo. «Leonel», dije bajito, «eso no tuvo gracia». Parpadeó ahora inseguro. Tal vez no esperaba el silencio. Tal vez pensó que las risas de sus papás lo protegerían de las consecuencias. Antonio se vio molesto. «Vamos, mamá, no hagas un drama. Solo es un chamaco. Solo un chamaco». La voz de mi hijo, tan conocida ahora, traía algo que nunca le había oído desprecio. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Todos esos años criándolo sola, eligiendo la paz antes que el orgullo, se vinieron abajo de golpe. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina con las piernas temblando. Detrás de mí las risas volvieron. El sonido del scroll, la voz aguda de Camila elogiando a Leonel por ser valiente, la risita descuidada de Antonio. Me paré frente al fregadero mirando por la ventana al patio trasero, donde los encinos se mecían. Mi reflejo en el vidrio parecía de otra persona, una mujer todavía de pie donde no pertenecía. Apoyé la palma en la mejilla. Aún quemaba. Esa quemadura se extendió más hondo hasta la parte de mí que siempre había sido firme, la que había mantenido unida a esta familia cuando Rafael murió, cuando el dinero escaseaba, cuando Antonio era un niño que se dormía llorando. Ahora se reía de mí. Enjuagué una taza que no necesitaba enjuague. Limpié una barra que ya estaba impecable. Los movimientos más pequeños me mantenían erguida. Todavía los oía en la sala Camila dando órdenes para la cena a Antonio, diciéndole a Leonel que se disculpara después. Pero nunca lo hizo. Cuando el sol empezó a bajar, la casa se llenó de esa luz dorada que Monterrey presume, la que hace que todo parezca más suave de lo que es. Tocó el borde de la mesa el marco de la foto, donde la sonrisa de Rafael aún esperaba. Mantuve las manos ocupadas hasta que salieron de la sala. Entonces por fin dejé caer los hombros y susurré al aire vacío. Está bien. Pero no lo estaba. Ni de cerca. En algún lugar profundo, algo pequeño y callado se quebró, y aunque aún no lo sabía, ese sonido nunca me abandonaría. Esa noche, mucho después de que las risas se apagaran, me senté sola en mi cuarto y toqué de nuevo la mejilla.
Ya no dolía, pero el calor se había instalado en otro lado, bajo las costillas, firme y vivo, esperando lo que vendría después. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de la cocina, pero se sentía más frío de algún modo. Yo estaba en la barra cortando duraznos para el desayuno con las manos firmes, aunque no había dormido más de una hora. La casa estaba callada al principio, solo el zumbido leve del aire acondicionado y el golpe rítmico de mi cuchillo contra la tabla. Luego pasos. Leonel entró corriendo, primero riendo un torbellino de ruido y energía. Camila lo siguió aún en bata, tecleando en su celular. «Leonel, no hagas desmadre», dijo sin mirarlo. Él se subió a un banco, de todos modos, codos en la barra, esperando que le diera un trozo. «Buenos días, abuela», dijo alegre como si nada hubiera pasado. Lo miré un largo segundo antes de deslizarle el tazón. «Buenos días». Antonio llegó después con el pelo húmedo de la ducha, la corbata y hojas a medio nudo. «No tienes que hacer el desayuno». «Mamá», dijo distraído ya agarrando su café. «Camila ha dicho que necesitas relajarte más». Dejé el cuchillo y me limpié las manos. «Me gusta hacer el desayuno». «¿Es algo que hacer?» Camila sonrió por encima del celular. «Haces un chorro. Ayudas con la casa, recoges a Leonel, manejas las cuentas. La verdad no sé cómo sobreviviríamos sin ti». Su tono no era gratitud, era actuación. Sonreí de todos modos. «Eso haces cuando aprendes que la paz significa tragarte un pedacito de ti misma». Leonel alcanzó el azucarero y derramó granos por la barra. «Leonel», dije suave con cuidado. Se rió, no cruel, solo despreocupado. «Está bien, abuela. Mamá dice que es bueno para exfoliar». Camila soltó una risita sin alzar la vista del celular. «Qué chistoso, mi amor». Antonio agarró su maletín ajustando la corbata. «Llego tarde», dijo. «Traen clientes volando». Besó la mejilla de Camila, luego se agachó hacia Leonel. «Pórtate bien con tu mamá, campeón. Nada para mí». Ni un gesto. Cuando la puerta se cerró tras él, Camila por fin bajó el celular. «Oye», dijo cambiando el tono. «Sobre la junta de papás la próxima semana, la escuela de Leonel quiere que vayan los abuelos. No tienes que ir si estás cansada». «No estoy cansada», dije bajito. Me dio una sonrisa brillante, toda dientes. «Ay, qué bueno. Los otros papás ya saben que yo manejo todo. Podría confundir si tú... Bueno, ya sabes. Apareces». Leonel soltó una carcajada. «Mamá dice que a la abuela no le gustan las multitudes, de todos modos». Limpié el azúcar de la barra con la palma. Mi mano no tembló, pero el aire se sintió más pesado. «Tienes razón», dije tras un momento. «No me gustan». Camila se recargó en la barra satisfecha. «Perfecto. Les aviso». Encendió la licuadora ahogando la habitación en ruido. Me aparté fingiendo revisar el horno, aunque ni estaba prendido. Sus voces se desvanecieron detrás Camila platicando de horarios de carpool. Leonel tarareando una canción de caricatura. Podría haber sido invisible por lo que importaba. Cuando se fueron a la escuela me quedé sola en la cocina, rodeada de platos a medio terminar y huellas pegajosas. Las paredes aún resonaban con risas, pero no del tipo que calienta una casa. Recogí los trastes uno a uno, con cuidado de no hacer ruido. Cada movimiento se sentía ensayado, automático, como un fantasma, ordenando un hogar al que ya no pertenecía. Para cuando la cocina quedó impecable, me di cuenta de algo simple y terrible. Este era el único espacio donde aún existía, entre su ruido y su silencio, manteniendo todo en marcha mientras ellos olvidaban quién era yo. Me senté, crucé las manos y miré la silla vacía frente a mí. Antes era el lugar de Rafael. Esperé a que el dolor pasara. No pasó. Esa noche la casa estaba callada salvo por el tic-tac suave del reloj del pasillo. Camila y Antonio se habían acostado después de su pleito habitual por las cuentas y las risas de Leonel. Desde la sala de tele se habían apagado hace horas. Yo estaba en mi rinconcito de la casa, el cuarto de huéspedes que al principio llamaban el cuarto de la abuela cuando me mudé. Ahora lo llamaban el de sobra.
La lámpara de la mesita parpadeaba débil contra el tramo de sombras. Alcancé a apagarla, y fue entonces cuando la luz de la luna atrapó la fotografía en el estante sobre el tocador. Era una foto vieja, los bordes un poco curvados de tanto manosearla. Leonel apenas tenía un mes envuelto en una mantita amarilla, una manita diminuta aferrando mi collar como si temiera que me escapara. Mi sonrisa se veía distinta entonces, esperanzada, segura, como si el mundo solo pudiera mejorar de ahí en adelante. Bajé el marco con cuidado. El vidrio estaba frío. El pasillo crujió. Se abrió una puerta. La voz de Antonio se filtró baja e irritada. «Lo consientes demasiado, Camila». Ya no le hace caso a nadie. La respuesta de Camila llegó filosa incluso a través de la pared. Tal vez si tu mamá no me contradijera lo haría. Me quedé helada abrazando la foto contra el pecho. «Ha pasado por mucho», dijo Antonio tras una pausa. «Dale chance». «Por favor», murmuró Camila. «Lleva 2 años aquí. La que necesita chance soy yo». Su puerta se cerró de nuevo. El silencio que siguió no era pacífico, era denso, pesado, lleno de cosas no dichas. Miré la fotografía un buen rato. Mi reflejo brillaba tenue en el vidrio superpuesto a la imagen de ese bebito. Por un momento casi olí el talco del hospital. Oí la risa de Rafael el día que tomamos esa foto. Había dicho, ese chamaco va a traer de vuelta la luz a esta casa. Había tenido razón alguna vez. Leonel, susurré. Fuiste mi sol alguna vez. Las palabras temblaron antes de que pudiera detenerlas. Mi garganta se apretó. Intenté reírlo, pero salió como otra cosa, un aliento roto. Un sonido que no hacía desde el funeral de Rafael. En el tocador mi arete del día anterior aún estaba donde había caído. La piedrita azul tenía una muesca leve de cuando golpeó el piso. Toqué mi mejilla. Ya no dolía, pero aún recordaba. Mi piel había sanado más rápido que mi corazón. Volví a poner la foto en el estante inclinada hacia la ventana donde la luna pudiera alcanzarla. Durante años me había dicho que el amor bastaba para mantener unida a una familia. Tal vez me había equivocado. Apagué la lámpara dejando el cuarto en luz plateada. Desde algún punto del pasillo un ronquido suave. Venía del cuarto de Leonel. Ese sonido deberías haberme consolado alguna vez, lo hizo. Pero esta noche solo me recordaba lo rápido que la ternura cambia, deforma lo fácil que un niño aprende la crueldad, cuando es lo que los grandes le enseñan. Cerré los ojos y dejé que la oscuridad se acomodara a mi alrededor, como una cobija en la que ya no confiaba para darme calor. Los domingos por la tarde solían ser mis favoritos, lentos, callados, llenos del zumbido de la lavadora y el olor de lo que sea que Camila decidiera publicar que estaba cocinando. Ahora eran otra cosa. El aire en la casa se mantenía cortés pero filoso, como si todos hubiéramos acordado fingir que la bofetada nunca pasó. Después de la cena recogí los trastes mientras Camila escrolleaba su celular y Antonio cambiaba canales. «Mamá, déjalo», dijo distraído sin quitar los ojos de la pantalla. «Camila trae un servicio de limpieza esta semana». Apilé los platos un poco más fuerte de lo que quise. No me molesta. Me gusta que queden bien. Camila rió bajito. «Eso les digo a mis seguidores», dijo. «Disciplina y detalle. ¿Verdad? Deberías publicar algo, Wendy. A la gente le encanta la sabiduría de antes». Sonreí leve. «Creo que te dejo ser la famosa». Cuando la cocina quedó impecable, fui a mi cuarto. Cerré la puerta, el clic del pestillo sonando más fuerte de lo usual. En el escritorio pequeño junto a mi cama estaba mi laptop, vieja, pesada y confiable. La abrí, tecleé mi contraseña y esperé a que cargara la pantalla conocida. Primero apareció mi banca en línea. La cuenta de fideicomiso que Rafael había abierto antes de irse, su letra, aún visible en la firma escaneada, para Wendy, para usar como ella decida. Los últimos 3 años yo había decidido usarla para Leonel. Cada mes un pago de colegiatura salía de esa cuenta y a su escuela privada, un lugar del que Antonio y Camila presumían en cada cena. Nunca preguntaron cómo se cubría.
Solo asumían que la escuela les facturaba directo y que alguien más, tal vez una beca, tal vez un apoyo, se hacía cargo del resto. Ese alguien era yo. Abrí el historial de estados de cuenta. Línea tras línea, cada pago perfectamente programado. Se sentía raro ver los números así, miles de pesos cambiados por silencio. Abuela. Un golpecito suave. Minimicé la pantalla. Sí, mi amor, Leonel asomó ya en pijama. Mamá dice que hagas tu té en la mañana. El olor le da náuseas de noche. Dudé. Está bien. Buenas noches, Leonel. Sonrió inocente y distante a la vez. Buenas noches, abuela. Cuando la puerta se cerró, volví a la pantalla. La voz de Rafael vino a mí como siempre cuando la casa se quedaba quieta, firme, suave. Nunca regañona. Tienes que enseñarles cómo tratarte, Wendy. Si no, olvidarán que eres tú la que sostiene la casa. En aquel entonces pensé que era consuelo. Ahora entendía que era instrucción. El cursor parpadeaba junto a la fecha del próximo pago 2 semanas. Lo miré fijo. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Una acción pequeña, un clic podía cambiarlo todo. Pensé en la noche de la bofetada, el calor en la mejilla, la risa de Antonio, el sarcasmo de Camila. Pensé en la manita de Leonel, pequeña pero segura, como probando hasta dónde llegaba, antes de que alguien lo detuviera. Durante años creí que el silencio era un regalo, una forma de mantener la paz. Pero la paz se había convertido en permiso. Hice clic en cancelar pago recurrente. Apareció un pop-up. ¿Segura de que quieres detener este pago? Mi pulso retumbaba en los oídos. Casi oía la voz de Rafael de nuevo, baja y firme, como si estuviera detrás de mí. Enséñales. Presioné confirmar. Pago cancelado. Las palabras brillaron en la pantalla, simples, definitivas. Me recargué exhalando despacio. Mi mano tembló, pero no de miedo. De liberación. Fuera de mi ventana las luces de la calle se encendieron. En algún punto del pasillo Camila rió, aguda, frágil, el sonido de alguien complacido consigo mismo. Cerré la laptop y puse la mano encima. Tal vez nunca sabrían lo que hice. Tal vez lo descubrirían cuando llegara la próxima factura. No importaba cuál. Por primera vez en años no actuaba por culpa o deber. En el tocador la vieja foto atrapó la luz tenue de nuevo, la manita de Leonel alrededor de mi collar. La tracé con un dedo, luego aparté la vista. El amor, me di cuenta, no debería sentirse como deuda. Apagué la lámpara y me recosté en la oscuridad, doblándose a mi alrededor como armadura callada. En algún lugar dentro de ese silencio, algo cambió, pequeño, seguro, irrompible. El sol de la mañana pegó en la cocina como reflector. Camila había convertido la barra en set fotográfico, loncheras apiladas, con orden snacks, coordinados por color, un letrero de pizarrón que decía: primer día de 4º grado con letra perfecta. Leonel posaba frente a él con camisa blanca impecable y una sonrisa que parecía ensayada. Hombros hacia atrás, barbilla arriba, dirigía a Camila agachada para arreglarle el cuello. Sonríe grande, mi amor. Acuérdate, esta es para el post. Antonio tomaba su café junto a la ventana, scrolleando su celular. Lo vas a hacer llegar tarde, murmuró. Camila no alzó la vista. Unos minutos no lo matan. Esto es importante, son recuerdos. Leonel gruñó. Mamá, ¿ya puedo irme? Aún no. Su tono se agudizó. ¿Me lo agradecerás un día? Yo me recargaba en el marco de la puerta con mi taza de té invisible a plena vista. El perfume de Camila llenaba el aire dulce y pesado. Giró de repente y me vio mirando. «Ay, Wendy», dijo alegre, «te puedes correr un poquito. Estás en el encuadre». Me hice a un lado. «Claro». Sonrió, esa sonrisa perfecta que guardaba para extraños y pantallas. «Sabes, debería etiquetarte en estas 3 generaciones de Raynor. Eso genera engagement». Antonio suspiró. «Camila», ¿qué dijo tomando otra foto? A la gente le encanta la unidad familiar. Casi me reí. Unidad familiar, ¿qué titular? Cuando por fin bajó el celular, Leonel corrió a la puerta. «Ya nos vamos». Sí, ve», dijo despidiéndolo con la mano.
Luego bajito. Dios, estoy agotada y ni son las 8. Antonio dejó su taza en el fregadero. Tal vez deja de actuar 5 minutos. La sonrisa de Camila se borró. Eso se llama esfuerzo. Algunos todavía lo intentamos. Él salió sin responder. La puerta se cerró dejándola parada en el resplandor de su mañana perfecta, el letrero brillando como prueba. Me miró de nuevo medio sonriendo. ¿Ves? ¿Todo es cuestión de apariencias? Sí, dije suave. Siempre lo es. Sus ojos se entrecerraron un poco, insegura de si estaba de acuerdo o no. Terminé mi té en silencio. La luz de la cámara se había apagado, pero la actuación seguía en el cuarto, pesada como el olor de su perfume. La tarde siguiente la casa estaba llena del zumbido limpio y constante de la secadora. Yo estaba en la mesa de doblar apilando toallas en cuadritos perfectos, el calor de la tela filtrándose por mis dedos. El lavado se había vuelto mi pequeño refugio sin pleitos, sin miradas, que esquivar solo el ritmo callado del trabajo. Camila entró con su celular pegado al hombro, voz dulce y actuada. Sí, es la única escuela del distrito con esa proporción de maestros por alumno, dijo. Ay, lo sé. Es casi imposible entrar si no conoces a alguien. Pausa, risa suave. Tuvimos suerte. Dijeron que Leonel encajaba perfecto. Colgó y se giró hacia mí, sonrisa triunfal. Era Cintia. ¿Te acuerdas? Lleva años queriendo meter a su hijo en la Academia Juárez. Al parecer acaban de subir la colegiatura otra vez. Asentí alisando una sábana antes de doblarla. Lo hacen seguido. Camila se sentó en el borde de la secadora, la imagen de la satisfacción. Pues vale la pena. Las conexiones solas no tienen precio. El director nos dijo el año pasado que los egresados de Juárez entran al doble de universidades de élite que los de escuelas públicas. Se acercó bajando la voz como si fuéramos cómplices. Es el tipo de educación que garantiza el éxito. Doblé otra sábana crujiente y callada. Eso depende de qué entiendas por éxito. Camila ladeó la cabeza. Ahí vamos, Wendy. ¿Sabes a qué me refiero futuro oportunidades? Así se construye estabilidad. ¡Estabilidad! Repetí. Sí, aunque he descubierto que no siempre viene de donde creemos. Dio una risita pequeña, confundiendo reflexión con acuerdo. Eres un amor. La verdad no sé cómo nos las arreglaríamos sin este lugar. Es caro, claro, pero le da confianza a Leonel. Sus palabras me pegaron más fuerte de lo que pretendía. Confianza, una palabra para eso. Alcé otra toalla del cesto. La confianza está bien, dije bajito. El derecho es otra cosa. Frunció el ceño a mitad de checar su reflejo en la puerta cromada de la secadora. ¿Qué quieres decir? Doblé la toalla por la mitad. Solo que los privilegios cuestan más que dinero. A veces también quitan un poquito de humildad. Camila sonrió de nuevo, frágil y despectiva. Siempre tienes forma de hacer que suene profundo. Su celular vibró. Checó la pantalla, ojos iluminados. Ay, la maestra de Leonel me acaba de etiquetar en un post. Algo del proyecto comunitario de la escuela. Empezó a salir agitando la mano. Termino de doblar después. No te excedas. Estoy bien, dije aunque ya iba a la mitad del pasillo. El zumbido de la secadora llenó el espacio que dejó. Puse la última sábana doblada en la pila a sus bordes, perfectamente parejos. El aroma suavizante flotaba en el aire dulce, artificial y pasajero. Desde la sala venía la risa de Camila, brillante y hueca, mezclada con el ping leve de notificaciones. Me quedé un largo momento, manos apoyadas en la ropa limpia, el calor desvaneciéndose bajo mis palmas. El silencio que siguió no era paz. Era el sonido de la verdad pasando desapercibida. Los sábados por la mañana siempre habían sido mis favoritos con Leonel. Cuando era más pequeño se subía a un banco junto a mí, sus deditos enharinados riendo cuando le dejaba lamer la cuchara. Pensé que hornear traería algo de eso de vuelta, el ritmo callado entre nosotros, la parte que no necesitaba palabras. 2 tazas de harina, dije deslizando el tazón hacia él. Nivela con el dorso de la cuchara. Se concentró, lengua asomando en la comisura de la boca. Así exacto. Sonreí. Tienes buena mano.
Sonrió orgulloso y por unos minutos la cocina se sintió como antes tranquila, llena de risas pequeñas y olores cálidos. Pensé que tal vez, solo tal vez, la distancia entre nosotros podría acortarse otra vez. La voz de Camila se filtró desde la sala hablando fuerte por teléfono. Las escuelas privadas son inversiones, decía. Pagas por calidad, disciplina, imagen, reputación. Pausa. Luego risa. Bueno, no todos pueden pagar eso. Leonel raspó la harina al tazón sin alzar la vista. Mamá dice lo mismo. Murmuró. Que tenemos suerte. Que algunos no tienen lana como nosotros. Seguí revolviendo la cuchara lenta y firme. Tienes razón en que tienes suerte, dije suave. Dejó la taza medidora en el fregadero. También dijo que tú eres... ¿Cómo era? Ah, pobre. Por eso vives aquí, ¿verdad? El aire salió de la habitación en un soplido callado. Lo miré, sus manitas enharinadas, su expresión abierta y curiosa, no cruel. No sabía. Solo repetía lo que le habían enseñado. ¿Eso dijo? Pregunté. Asintió. Dijo que ya no tienes casa propia y por eso papá te deja quedarte. Pero está bien. No me molesta compartir. Algo dentro de mí, un lugarcito cansado que había sido paciente demasiado tiempo, se movió. Forcé una sonrisa. Qué amable de tu parte, mi amor. Volvió a la masa tarareando una canción de sus caricaturas ajeno. Me giré para esconder el ardor en los ojos y empecé a formar las galletas en la charola. El horno hizo clic al encender y su calor llenó el cuarto. Cuando sonó el timer, corrió ansioso. ¿Puedo la primera, claro? Puse una galleta en un plato y se la deslicé. Mordió azúcar pegado a los labios. «Haces galletas mejores que mamá», dijo con la boca llena de migajas. Reí suave aunque el sonido se sintió vacío. «No le digas, capaz me prohíbe la cocina». Sonrió, luego bajó del banco. «Voy a enseñárselas». Asentí. «Ve», corrió llamando a Camila. Me recargué en la barra la rejilla, enfriándose tibia bajo mis palmas. El dulzor en el aire de repente se sintió pesado, empalagoso. Mi reflejo en la puerta del microondas parecía ajeno, cara calmada, ojos firmes, pero algo en ellos se abrió como vidrio bajo presión. Cuando la risa de Camila me llegó de nuevo, no era cruel, era descuidada, y tal vez eso era peor. Esa noche cuando la casa por fin se asentó, y solo el zumbido del refri llenaba el silencio, me senté en mi cuarto con la laptop abierta. El brillo azul iluminaba los bordes de la foto de Rafael en la pared. Su cara se veía igual que cuando decía algo medio serio, medio suave. «Wendy, no puedes dar de un vaso vacío». Mi cursor flotaba sobre la página de la cuenta. Otra vez, el mismo fideicomiso. Los mismos pagos a la Academia Juárez. Cada transacción alineada proliamente, mes tras mes, prueba de mi devoción disfrazada de deber. Mucho rato solo miré los números. El próximo borrador de colegiatura estaba programado para dentro de 3 días. 3 días hasta que volvierais pagar por ser tolerada. Lo susurré esta vez, la verdad que había crecido en mí desde el día de la bofetada. Ya no compro su respeto. Mi mano no tembló al presionar cancelar. Apareció un cuadro de confirmación brillante y final. Pago detenido. Cerré la laptop y me recargué dejando que el silencio se acomodara. La culpa que esperaba no llegó. El miedo tampoco. Solo quietud. A través de la pared delgada oía la voz de Camila apenas riendo con alguien por teléfono, sus palabras, medio ahogadas, pero familiares. Es fácil cuando tienes ayuda. Ahora estamos cómodos. Las cosas simplemente no salen. Su risa se desvaneció en la casa ligera y despreocupada. Alcancé la foto en la mesita, el bebé Leonel, aferrando mi collar. Su manita congelada en ese momento, su carita suave y confiada. Toqué el vidrio. «Fuiste mi sol», susurré de nuevo. Pero hasta el sol quema si te quedas demasiado. La noche contuvo el aliento a mi alrededor. Afuera un coche pasó sus faros barriendo la ventana. Esperé hasta que el sonido desapareció. Luego apagué la lámpara. La casa exhaló en silencio. Por primera vez en años sentí la paz de algo que terminaba.
Esa noche el aire afuera era espeso y cálido. Salí al porche con una taza de té del tipo que no debía hacer de noche porque Camila decía que el olor se quedaba. Los grillos ya cantaban firmes, equisicárix incansables como el mundo, recordándome que seguía girando. La casa detrás de mí estaba callada. Antonio se había acostado temprano. Las risas de Camila se habían filtrado por las paredes un rato antes de morir en silencio. Me senté en la vieja silla de mimbre que Rafael había comprado hace años, cuando las noches significaban cuentos en el porche y pláticas largas sobre todo lo que no podíamos arreglar, pero intentábamos de todos modos. Tracé el borde de mi taza sintiendo el leve temblor en mis dedos. La laptop estaba abierta en mi regazo, su pantalla oscura. Ahora las palabras «pago», detenido aún brillando en mi mente. «Enséñales cómo tratarte», susurró la voz de Rafael en el recuerdo. «Y cuando lo olviden, recuérdales calladito». Casi lo veía parado junto a la barandilla del porche como antes, manos en los bolsillos, media sonrisa escondiendo su preocupación. Nunca alzaba la voz cuando estaba enojado. Solo pausaba, respiraba hondo y hablaba lo bastante bajo para que tuvieras que acercarte a oír. La gracia siempre susurra, decía. Durante años pensé que significaba paciencia. Ahora entendía que significaba fuerza la que no necesita gritar. Una brisa movió los árboles trayendo el leve aroma a lavanda de las velas de Camila desde adentro. Me pregunté qué diría cuando llegara el aviso de colegiatura. Tal vez culparía sí a la escuela. Tal vez a mí. De cualquier modo, el sonido de su decepción ya no me asustaba. El té se había enfriado, pero no me importó. Por primera vez en años no sentía que esperaba permiso para existir en mi propia casa. El silencio ya no era pesado. Era mío. Apagué la luz del porche antes de entrar. En el vidrio oscuro de la puerta mi reflejo se veía distinto. Más vieja, sí, pero firme. No necesitaba ver a Rafael para saber que estaría orgulloso. Al cerrar la puerta tras de mí, el canto de los grillos subió de nuevo suave y seguro, llevando la noche adelante, sin mí. Pasó una semana antes de que algo cambiara. Los días transcurrieron callados, casi amables. Camila presumía del próximo viaje escolar de Leonel. Antonio trabajaba hasta tarde y fingía no notar la distancia entre nosotros. Yo cocinaba, doblaba ropa, mantenía la casa en marcha como siempre. Debajo de todo la calma se asentó donde antes vivía la culpa. Era jueves por la mañana cuando llegó el correo. Oí el golpe contra la puerta mientras enjuagaba mi taza. Camila fue por él tarareando sus pantuflas arrastrando por el azulejo. «Mira», dijo alegre revisando sobres. «Cuentas, basura, un catálogo». Y alzó un sobre blanco grande con el escudo de la Academia Juárez en la esquina. «Aviso de colegiatura ya». «Qué rápidos». Antonio, aún medio dormido, murmuró sobre su café. «Es automático, mi amor. Seguro solo necesitan confirmar». Camila lo abrió con una uña manicureada. La sonrisa se desvaneció antes de la segunda línea. Sus labios se abrieron sin sonido al principio. Luego parpadeó y leyó de nuevo más despacio. Colegiatura no pagada. Las palabras salieron chiquitas, casi infantiles. ¿Qué significa eso? Antonio alzó la vista confundido. ¿Qué? Le giró el papel. Dice que estamos atrasados. Piden pago inmediato. Si no, el lugar de Leonel está en riesgo. Dejó su taza con fuerza café salpicando el borde. Imposible. Mamá lo ha manejado por años. Seguí lavando mi taza, el sonido del agua cubriendo el temblor en mi aliento. La voz de Camila subió. Dice que el pago se discontinuó. Efectivo la semana pasada. Miró el papel como si fuera un insulto personal. El banco la regó Antonio, llámalos. No podemos parecer irresponsables. Los ojos de Antonio me encontraron. Mamá, cerré la llave, me sequé las manos en una toalla. Sí, dudó. ¿Olvidaste? Procesar la colegiatura este mes. Olvidar, repitió Camila incrédula. Amenazan con terminación. No es una multa, Antonio. Los miré a los dos, su pánico, su incredulidad, y sentí algo asentarse dentro de mí. No enojo, no orgullo.
Solo quietud. No dije. No olvidé. Camila parpadeó. ¿Entonces qué pasó? La cancelé. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Hasta el zumbido del refri pareció parar. Antonio fue el primero en hablar. Tú. Que doblé la toalla prolijamente en la barra. Cancelé el pago recurrente. La colegiatura ya no saldrá de mi cuenta. Camila soltó una risa aguda sin humor. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Se acercó voz temblorosa. ¿Tienes idea de lo difícil que es conseguir lugar en Juárez? La lista de espera es de años. Lo sé, dije calmada. Yo era la que pagaba. Antonio se frotó la nuca. Mamá no puede simplemente... sin avisarnos. No pensé que fuera algo que quisieran discutir. Interrumpí. Han dejado claro que mis opiniones están... pasadas de moda. Las mejillas de Camila se encendieron. Esto no es de opiniones. Es del futuro de Leonel. Me giré hacia ella por completo. El futuro de Leonel no depende del nombre de una escuela. Depende del tipo de personas que lo crían. La voz de Antonio se endureció. Mamá, esto no es justo. Justo. Repetí suave. ¿Creen que es justo ver a su madre matándose para pagar la colegiatura de su hijo, mientras se ríen de su humillación en su propia casa? Camila apartó la vista. Antonio no respondió. Los pasos de Leonel vinieron del pasillo. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Camila forzó una sonrisa. «Nada, mi amor. Ve por tu mochila». Asintió y desapareció. En cuanto se fue, ella se giró hacia mí. «Estás armando un escándalo». No dije. «Estoy poniendo un límite». Antonio dio un paso, voz baja. «Mamá, transferimos el dinero a tu cuenta. Puedes seguir pagando del fideicomiso. Te reembolsamos». Negué con la cabeza. «No, Antonio. El fideicomiso ya no es para eso». Frunció el ceño. «Siempre ha sido para la familia». «Exacto», dije. «Para la familia. No para quienes me tratan como empleada». Camila cruzó los brazos. «¿Entonces esto es venganza?» «No es venganza», dije callada. «Es respeto, algo que nunca debería tener precio». Antonio bajó la vista al piso, mandíbula tensa. Camila murmuró algo entre dientes y arrugó la carta en la mano. «Llamo a la escuela», dijo. «Lo arreglamos. Entenderán que es un error». Tomé mi taza de nuevo, la llené con agua tibia y di un sorbo lento. Camila salió furiosa al pasillo, su voz ya filosa en el teléfono. «Sí, habla la señora Raynor. Hubo un error en nuestra cuenta. Seguro lo resolvemos de inmediato». Antonio se quedó en la cocina, voz más baja ahora. «Mamá, has pagado desde que Leonel entró a kinder. ¿Por qué parar ahora?» Lo miré a los ojos. Porque me di cuenta de que generosidad sin gratitud se vuelve servidumbre. Y ya no sirvo. Abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Cuando Camila volvió, su expresión era pálida y furiosa. «Dijeron que si no pagamos para el lunes, Leonel pierde su lugar. Seguro lo resuelven», dije suave. Los ojos de Camila ardieron. «Te vas a arrepentir, Wendy». Tal vez, dije dejando la taza, pero no tanto como me arrepentí de callar. Leonel entró entonces jalando la correa de su mochila. «Listo, mamá». Camila forzó otra sonrisa brillante. «Vamos, mi amor». Antonio lo siguió a la puerta sin otra palabra. El motor del coche se desvaneció calle abajo. Me quedé sola en la cocina, la carta arrugada en la barra. La luz del sol caía sobre ella blanca y cegadora. El silencio que llenó la casa no estaba vacío. Era el que viene después de una tormenta, cuando el aire está más claro, aunque nadie sea lo bastante valiente aún para respirar. La mañana después de la carta, la casa se movía como tormenta, a punto de estallar. Antonio no dijo mucho en el desayuno, solo revolvía su café, mandíbula tensa, ojos fijos en nada. Camila se movía rápido sus pantuflas susurrando por el azulejo, mientras hacía llamada tras llamada. Oía su voz resonando por el pasillo, subiendo y bajando, intentando sonar serena mientras el pánico se filtraba en cada palabra. Me mantuve ocupada con cositas, limpiando la barra, doblando servilletas, llenando la lonchera de Leonel. Cuando alcé la vista,
Camila estaba en el marco de la puerta, el celular apretado contra el pecho. Dijeron que aún no reciben pago, dijo tono cortante. Y si no se arregla para el lunes, la inscripción de Leonel se termina. Termina, Wendy. Asentí una vez. Eso pasa cuando dejas de pagar algo. Antonio exhaló fuerte. Mamá, por favor, solo necesitamos saber qué pasó. Si olvidaste confirmar... No olvidé, dije girándome hacia ellos. La cancelé. El cuarto se quedó quieto. Los ojos de Camila se abrieron, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Antonio parpadeó como si no hubiera oído bien. «¿Tú la cancelaste?», dijo al fin. «Sí». La risa de Camila salió demasiado fuerte, frágil como vidrio. «No puedes simplemente hacer eso. Esto no es una suscripción. Es la educación de Leonel. Sé exactamente qué es», dije pareja. Se acercó. «Entonces sabes lo difícil que es entrar a Juárez. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿Crees que dejan entrar a cualquiera después de una terminación?» Dejé la toalla. «No creo que dejan entrar cuando aprenden a pagar su camino». La cara de Camila se puso roja filosa. «Perdón, ¿me oíste?» Antonio intentó meterse voz tensa. «Mamá, vamos, estás exagerando. Si estabas molesta, debiste hablar antes de hacer algo así». «Hablé», dije. «Solo dejaron de escuchar hace mucho». Se pasó la mano por el pelo. «¿Entonces nos castigas?» «Eso es. ¿No es castigo?», dije callada. «Es corrección». Camila soltó otra risa corta sin humor. «Eres increíble. Confiamos en ti con esto, Wendy. Contábamos contigo». «Sí», dije. «Contaban. Pero confianza sin respeto no es confianza. Es conveniencia». Me miró parpadeando rápido como si las palabras picaran. «Actúas como mártir. Como si fueras una santa que nos dio todo. Actúo como mujer que ya no acepta ser la sirvienta», dije. Antonio suspiró, voz suavizándose. «Mamá, eso no es justo. Te queremos. Eres familia». «Familia», repetí. «Esa palabra significa algo distinto para mí que para ustedes». Camila cruzó los brazos. «¿Y ahora qué? ¿Crees que hiciste tu punto? Nos avergonzaste frente a la escuela, pusiste en riesgo el futuro de Leonel. ¿Y para qué?» «Para la paz», dije. Antonio frunció el ceño. «¿Paz? ¿Crees que esto trae paz?» «Sí», dije mirándolo a los ojos. «Porque ahora por fin soy honesta. Pagué esa escuela para darle oportunidad a tu hijo, pero todo lo que les dio fue arrogancia». La voz de Camila se quebró. «No puedes hablarnos así. Acabo de hacerlo», dije. Se giró caminando. «Lo arreglamos. Lo pagamos nosotros». «Bien», dije. Así debió ser desde el principio. Antonio se frotó las sienes. «Pudiste decirme que estabas batallando. Te habríamos ayudado». «No batallaba», dije. «Elegía. Y ahora elijo distinto». Leonel apareció entonces aún en pijama frotándose los ojos. «¿Por qué todos gritan?» Camila se compuso rápido. «Nada, mi amor. Ve a vestirte para la escuela». Me miró confundido. «Estás enojada, abuela». Me agaché a su altura. «No, mi amor. Solo... ya no hago cosas que hagan olvidar a la gente cómo ser amable». Frunció el ceño inseguro. Luego se fue por el pasillo. Cuando se fue, Camila bajó los brazos. «Eres increíble. ¿De verdad crees que esto te hace ver fuerte? Solo estás amargada». La miré calmada. «Las amargadas callan. Yo hablo». Antonio me miró como si me hubiera convertido en alguien que no reconocía. «Mamá, has cambiado». No dije. Por fin dejé de fingir. Abrió la boca de nuevo, pero nada salió. La seguridad que llevaba como segunda piel pareció drenarse, dejando solo a un hombre cansado que de repente recordaba a la mujer que lo crió. Camila agarró la carta arrugada de la barra. «Llamo al director otra vez. Capaz nos da prórroga». «Deberías», dije. «Eres su mamá». Se quedó helada las palabras, pegándole como bofetada que no podía responder. Luego giró y salió furiosa, el taconeo filoso contra el azulejo. Antonio se quedó. «Mamá, nos acorralaste de verdad. Tal vez ahí vean lo que importa», dije. Negó con la cabeza agarrando sus llaves. «Siempre tienes que tener la última palabra». Ya no dije suave, ya dije suficiente. Cuando la puerta se cerró tras él,
La casa cayó en silencio otra vez. Me serví otro café y me senté a la mesa a la luz de la mañana derramándose por la barra. Sus voces aún resonaban leve en mi mente, la indignación de Camila, la incredulidad de Antonio. Pero nada llegaba a tal la quietud dentro de mí. Por primera vez en años no era invisible, no era útil. Solo estaba parada donde pertenecía, no pidiendo espacio, sino reclamándolo. Afuera el camión del correo pasó sonido firme y bajo. En la distancia campanas de iglesia empezaron a sonar. Las dejé su ritmo suave y seguro recordatorio de que la verdad no grita simplemente, espera a quien pueda soportarla. Antonio llegó tarde esa noche. La puerta principal se abrió callada, pero la tensión entró antes que él. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina con un libro frente a mí, que no estaba leyendo de verdad. El reloj hacía tic-tac entre nosotros, llenando el espacio donde las palabras aún no se atrevían. No se sentó. Se paró junto a la barra, manos en los bolsillos como cuando era niño, y lo atrapaban en una mentira. Mamá dijo al fin: «Camila está furiosa. Dice que la avergonzaste frente a la escuela». Giré una página que no veía. Camila se avergüenza sola perfectamente. «Por favor, no empieces». Su voz estaba cansada, demasiado vieja para 38 años. «Pudiste hablar conmigo antes de cancelarlo. Habríamos resuelto algo». «Intenté hablar contigo». «Antonio», dije suave. «Por años. Solo no me oíste». Suspiró. «Esto ya no es por la bofetada, ¿verdad?» No dije. «Es por todo lo que vino después». Se acercó recargándose en la silla frente a mí. «No puedes deshacer todo lo que construimos por un error». «¿Un error?» Cerré el libro y lo miré. No fue un error, Antonio. Fue un patrón. Risas cuando me dolía. Silencio cuando me faltaban al respeto. Dependencia sin gratitud. Se frotó la frente. «Mamá, haces que suene como traición». «Lo fue», dije callada. «No del dinero, del amor». No respondió. Desde el pasillo vino la voz filosa de Camila llamando. «Antonio, ¿lo estás arreglando?» Él se encogió. «Está molesta», murmuró. «Está asustada», dije. Asustada de vivir sin lo que cree que se merece. Camila apareció en el marco, brazos cruzados fuerte. «Tienes razón», dijo. «Estoy asustada. Asustada de que mi hijo pierda su lugar porque su abuela quiso hacer un punto. Quise poner un límite». Respondí. «Hay diferencia». Su voz tembló. «No tenías derecho a jalar ese dinero sin avisar». «Tenía todo el derecho», dije. «Era mi cuenta, mi decisión». Antonio se metió entre nosotros. «¿Podemos no hacer esto otra vez?» Camila lo ignoró. «Te gustó, ¿verdad, verme en pánico?» Me puse de pie. «Confundes paz con satisfacción. No lo hice para verte caer, Camila. Lo hice para dejar de caer yo». Me miró fijo, voz temblorosa. «Siempre tienes que ser la heroína, la sabia, la mártir con discurso moral». Antonio tocó su brazo. «Camila, ya». No, ya», dijo sacudiéndoselo. «Es egoísta. Se esconde detrás de la bondad para hacer sentir culpables a todos». «No me escondo detrás de nada», dije. «Pagué cuando me trataban como familia, no cuando me convertí en personal». Sus ojos brillaron. «Nunca fuiste personal». Miré alrededor de la cocina, las barras impecables, la ropa doblada en la silla, la comida que cociné y dejé tapada en la estufa. «No». La cara de Camila se quedó quieta, luego se giró parpadeando fuerte. La voz de Leonel rompió el silencio. «Mamá». Estaba en la esquina del pasillo en pijama frotándose los ojos. «¿Por qué estás enojada con la abuela? Camila se congeló». «Vete a dormir, mi amor». No se movió. Está llorando. Antonio se agachó junto a Lick y se asó a él. «Está bien, campeón. Los grandes a veces discuten». Leonel nos miró a todos, su carita arrugada de preocupación. ¿Hice algo malo? Fui hacia él, agachándome también. «No, mi amor», dije suave. «No hiciste nada malo. A veces los adultos tenemos que arreglar lo que rompimos». Asintió despacio, aún inseguro. Luego me abrazó el cuello antes de que Camila lo llevara.
Cuando se fueron, Antonio se quedó callado un largo rato. Luego dijo: ¿De verdad vas a dejar los pagos cancelados? Sí. Bajó la vista al piso, voz pequeña. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Dije: solo tienes que empezar a ver. Asintió una vez, no de acuerdo, sino en derrota. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Antonio. Cuando la puerta de su cuarto se cerró, me senté de nuevo a la mesa, la casa pesada con el sonido de lo que por fin se había dicho. El reloj siguió tic-tac imperturbable, trazando su propia línea en el silencio. Durante 3 días nadie habló más que unas pocas palabras. La casa usualmente llena del parloteo de Camila y el zumbido bajo de las llamadas de Antonio se volvió hueca. Hasta el refri parecía respirar más fuerte que nosotros. Camila se movía como tormenta atrapada adentro. Los gabinetes azotaban. Los cubiertos traqueteaban. Limpiaba barras ya impecables, murmurando bajito sobre irresponsabilidad y sabotaje. Antonio mantenía distancia. Se sentaba en la sala con la laptop abierta, pero apenas tecleaba. Cada vez que Camila empezaba: Antonio, ¿entiendes lo que significa esto? Él solo decía: lo resolvemos, sin alzar la vista. Leonel, pobrecito, absorbió el silencio como si fuera contagioso. Sus risas desaparecieron. Dejó de tirar su mochila en el pasillo o correr por la cocina. Cuando hablaba era un susurro. ¿Puedo salir a jugar? Ve. Respondía suave y asentía, agradecido por un permiso que nadie más daba. De noche oía a Camila caminando. Sus pasos daban vueltas en su cuarto como animal enjaulado. La voz de Antonio seguía cansada y baja, intentando razonar. Ya está hecho, Camila. Déjalo. No está hecho. Siseó una vez. Nos humilló. Para el 3er día el aire se sintió más ligero. No para ellos, sino para mí. Por primera vez en meses desperté sin ese nudo en el pecho. Las sábanas olían a detergente de lavanda. La luz de la mañana por las cortinas no picaba los ojos. Hice té y lo tomé sola en el porche, escuchando grillos cantar contra el silencio de adentro. Cuando volví a entrar, Camila estaba en el fregadero, su reflejo en la ventana, filoso y quieto. No habló. Yo tampoco. Antonio alzó la vista de la mesa. Nuestros ojos se encontraron. Y por un segundo, breve, se vio casi como el niño que era, el que creía en lo bueno y lo malo, antes de que la vida lo difuminara. Asentí una vez. Él asintió de vuelta. Esa noche dormí más profundo que en años. Sin voces, sin risas a mi costa, sin necesidad de morderme la lengua. Solo el ritmo firme de mi propia respiración en una casa que, por una vez, sabía quedarse callada. La 4ª mañana el silencio se rompió, no con gritos esta vez, sino con un golpecito suave en mi puerta. Acababa de terminar de tender mi cama, alisando las esquinas como cuando Rafael vivía. El golpe vino de nuevo, más lento, más dudoso. «Pasa», dije. La puerta se abrió unos centímetros. Antonio estaba ahí, hombros caídos, ojos rojos de no dormir. Se veía más viejo que en semanas, el tipo de cansancio que cala cuando el orgullo se acaba. «¿Puedo hablar un minuto?», preguntó. Señalé la silla junto al tocador. «Claro». No se sentó de inmediato. Miró alrededor del cuarto, los suéteres doblados, prolijos, la foto enmarcada de Rafael y yo en nuestra boda, la tacita de té a medio tomar en la mesita. Creo que se dio cuenta, tal vez, por primera vez, de lo pequeño que era mi espacio en esta casa. Por fin se sentó y frotó las manos. «Metimos a Leonel a la escuela pública», dijo voz baja. «No es tan fina como Juárez, pero estará bien». Asentí una vez. «¡Qué bueno!». Alzó la vista como esperando pleito o disculpa, pero no le di ninguno. De hecho, está emocionado. Siguió. «Conoció a un niño del barrio que va ahí. Dicen que a los dos les gusta el béisbol. Le va a hacer bien». «Seguro que sí», dije. Antonio se recargó exhalando. «Supongo que nos acostumbramos a dar las cosas por sentadas. Camila, yo... tal vez todos. No me di cuenta cuánto hasta esta semana». Estudié su cara. Esta vez no actuaba.
La arrogancia que afilaba sus palabras se había ido. Quedaba honestidad y algo como vergüenza. Se frotó los ojos. Camila sigue enojada. Pero se le pasará. Solo no le gusta sentirse sin control. Nadie lo disfruta. Dije callada. Me miró un largo momento. Tuviste razón en hacer lo que hiciste. Dolió, pero era necesario. Sonreí leve. No lo hice para dolerte, Antonio. Lo hice para recordarte. De que el respeto no es regalo. Es responsabilidad. Asintió despacio. Sí, dijo. Ahora lo entiendo. El silencio que siguió no era pesado, era limpio como lluvia después de polvo. Mamá dijo al fin, voz suavizándose. Lo siento. Por todo. Por lo que pasó ese día. Por reírme cuando Leonel... Lo detuve con la mano alzada. No necesitas explicarlo otra vez. Recuerdo suficiente. Tragó saliva, luego se puso de pie. Nosotros nos hacemos cargo de aquí. Te lo prometo. Le creí. Al llegar a Patli, la puerta dudó. ¿Quieres venir con nosotros mañana, primer día en la nueva escuela? La pregunta me sorprendió más que nada. ¿Segura que a Camila no le molesta? Sonrió cansado pero genuino. Ya no se trata de ella. Asentí. Entonces sí, me gustaría. Salió cerrando la puerta suave tras él. Por un momento solo me quedé ahí escuchando el zumbido callado de la casa. El aire se sentía distinto, más ligero pero no vacío. Fui al tocador, tomé la vieja foto de Leonel bebé y la sostuve un momento antes de devolverla. Algunas lecciones tardan en resonar. Algunos corazones necesitan silencio antes de oír. Fuera de mi ventana la primera luz del amanecer se derramó por la barandilla del porche. La casa estaba quieta, pero esta vez no estaba rota. Estaba sanando. Me quedé sentada en la cama un rato más, el sol filtrándose por las cortinas y pintando rayas doradas en el piso. Recordé cómo hace apenas unos días, cada mañana empezaba con un peso invisible en el pecho. La sensación de ser una extraña en mi propia casa, de moverme como sombra entre sus vidas. Ahora ese peso se había levantado no de golpe, sino poco a poco, como niebla disipándose con el calor del día. Antonio había venido solo sin Camila y eso decía mucho. El que siempre había sido el puente entre nosotras, ahora elegía cruzar solo para ir a hablar conmigo. Pensé en Leonel, en cómo su mundo cambiaría en esa escuela nueva en Monterrey, con niños del barrio que jugaban en las calles empedradas de la colonia, pateando balones contra paredes grafiteadas. No sería la Academia Juárez con sus salones amplios y profesores de traje, pero sería real amigos que compartieran tacos en el recreo, partidos de fútbol, en el patio polvoso, risas sin filtros. Tal vez ahí aprendería que la amistad no se mide en colegiaturas de 20.000 pesos al mes, sino en lealtad y complicidad. Camila aún batallaba, lo sabía. Su enojo era como una tormenta que tardaba en pasar, pero las tormentas limpian el aire. Ella con su mundo de posts perfectos y apariencias empezaba a saber grietas en esa fachada. Anoche la oí hablando por teléfono, voz baja admitiendo a una amiga que tal vez exageramos con lo de la escuela privada. Un pequeño paso, pero paso al fin. Me levanté y abrí la ventana. El aroma a tierra húmeda del jardín entró mezclado con el canto de los pájaros que anidaban en los encinos. Respiré hondo sintiendo cómo el cambio no era solo en ellos, era en mí. Ya no esperaba migajas de afecto. Reclamaba mi lugar. Rafael siempre decía que la familia es como un jardín. Hay que podar lo que daña para que crezca lo bueno. Yo había podado y ahora brotaban flores nuevas. El día prometía ser tranquilo. Prepararía un desayuno sencillo, huevos revueltos con nopales, tortillas calientitas, café fuerte. Nada fancy, pero hecho con manos que ya no temblaban. Cuando volvieran de dejar a Leonel, tal vez platicáramos de verdad sin defensas. El primer día en la escuela pública sería un nuevo capítulo para todos. Y yo estaría ahí, no como la que paga, sino como la abuela que guía con amor firme. La sanación no era mágica. Era diaria como regar las plantas. Pero ya veía los brotes verdes. La tarde siguiente estaba sentada junto a la ventana cosiendo
un botón suelto en una camisa de Antonio, cuando oí un golpecito suave. No era el firme y practicado de Camila ni el dudoso de Antonio. Era pequeño desigual de Leonel. «Pasa», dije. Asomó por la puerta escondiendo algo detrás. Su pelo aún húmedo de la ducha, la camisa un poco torcida, el cuello volteado de un lado. «Hola, abuela». «Hola, mi amor», dije sonriendo. «¿Qué traes ahí escondido?» Dudó, luego se acercó sus tenis chirriando en el piso. «Es para ti», dijo sacando un papel arrugado. «Lo hice en clase de arte». Lo tomé con cuidado. Era un dibujo con trazos brillantes de crayón, 2 figuras tomados de la mano, bajo un sol grande y disparejo. La más alta tenía pelo gris y vestido azul. La más pequeña tenía garabatos amarillos salvajes por pelo y gorra de béisbol. Arriba, con letras rojas tambaleantes, había escrito «Yo y abuela». Mi garganta se apretó. «Es hermoso», susurré. Sonrió tímido pero orgulloso. «¿Te gusta?» «Me encanta». Se quedó ahí un momento cambiando el peso de un pie al otro. Luego, en voz apenas audible, dijo «Lo siento». Alcé la vista. «¿Por qué, mi amor?» Mordió su labio, ojos fijos en el dibujo en mi regazo. «Por pegarte». Mamá dijo que lo olvidarías, pero no quería que pensaras que no me importa. La aguja se me cayó de la mano. Dejé la camisa a un lado y lo alcancé. «Ven». Subió a mi regazo sin dudar, sus bracitos rodeando mis hombros. Su calor deshizo algo en mí que no sabía que seguía anudado. «No te odio, abuela», murmuró en mi cuello. «Solo no sabía que te dolía tanto». Acaricié su pelo conteniendo lágrimas. «Está bien, Leonel. Solo estabas aprendiendo qué significan las palabras y los actos. Los grandes también tenemos que aprender a veces». Se apartó frunciendo el ceño en esa forma seria y pensativa que solo los niños tienen. «Mamá dice que la gente comete errores cuando tiene miedo». Sonreí leve. «Tu mamá tiene razón. ¿Tú tienes miedo?», preguntó. «¿Ya no?», asintió satisfecho. Luego miró su dibujo otra vez. «¿Lo puedes poner en tu pared?». Lo tomé con cuidado, alisando las arrugas con la palma. «Lo voy a enmarcar. Es el mejor regalo que me han dado». Sonrió, faltándole un diente frontal. «Mejor que cuando te hice la rana de barro». «Mucho mejor», dije riendo suave entre lágrimas, que no paraban del todo. Nos quedamos ahí un buen rato, la luz de la tarde estirándose por el cuarto. Su respiración se hizo lenta, su cabeza recargada en mi hombro. Sentía el ritmito pequeño de su corazón contra el mío, firme e inocente. Cuando por fin bajó de mi regazo, alzó la vista y dijo: «¿Puedo volver mañana?». «Puedes volver todos los días», le dije. Sonrió. Luego corrió a la puerta, su risa resonando por el pasillo. Me quedé donde estaba el dibujo aún en mis manos. Los crayones se habían corrido un poco, donde sus dedos apretaron fuerte colores manchados imperfectos vivos. Lo colgué en la pared sobre mi escritorio. El papel ondeó leve con la brisa de la ventana abierta, la luz del sol, derramándose como perdón. Por primera vez desde aquel día terrible, la casa no se sentía dividida, se sentía completa. La casa empezó a respirar de nuevo. Despacio al principio, como alguien aprendiendo a vivir, después de una larga enfermedad. Una semana después de la disculpa de Leonel, desperté con olor a algo desconocido, romero y mantequilla. Al entrar a la cocina, Antonio estaba junto a la estufa, entrecerrando los ojos ante una receta en su celular. Alzó la vista apenado. «Intento pollo piccata». Sin promesas, sonreí. «No has cocinado desde la universidad. Creo que ya es hora de aprender otra vez». Alzó la sartén torpe, casi derramando la salsa. «Tú has cocinado suficiente para toda una vida». Camila estaba sentada allí a la mesa, escrolleando su celular. Pero por primera vez, su postura no era defensiva. «Ha estado viendo videos de cocina días enteros», dijo con un dejo de diversión, suavizando su tono. «Capaz tengamos chef nuevo en casa». Antonio le lanzó una mirada. «Lo dices porque temes probar». Leonel soltó una carcajada aplaudiendo. «¡Papá lo va a quemar!». Antonio sonrió. «Probablemente, pero al menos el detector de humo funciona».
El sonido de sus risas llenó el cuarto brillante y sorprendente. No me había dado cuenta cuánto lo extrañaba no la risa en sí, sino la sensación de que no era a costa de nadie. Camila me vio mirando y dio una sonrisa pequeña tentativa. ¿Quieres café, Wendy? No era mucho, pero era la primera vez en meses que usaba mi nombre sin suspiro después. Asentí. Sería rico. Lo sirvió ella misma y puso la taza frente a mí. «Hemos platicado», dijo cuidadosa, «de cómo hemos manejado las cosas. Sé que tomará tiempo, pero quiero hacerlo mejor». Estudié su cara. Lo decía en serio, no de la forma actuada de antes, sino callada sin armadura. «Eso es todo lo que cualquiera puede hacer», dije. Esa semana después me uní al club de lectura del barrio. Una vecina llamada Marjorie, de 3 casas más abajo, me invitó después de toparnos en el súper. Nos reunimos cada jueves, dijo. Nada fancy, solo libros y chisme. La primera noche casi no voy. Los viejos hábitos susurran diciéndote que te quedes chiquita, que no estorbes. Pero fui de todos modos. Al volver esa tarde la luz del porche estaba encendida. Antonio estaba afuera con Leonel enseñándole a silbar con las manos. Camila se recargaba en la barandilla tomando té. ¿Cómo estuvo el club?, preguntó. Maravilloso, dije sonriendo. El mes que viene leen un misterio. Leonel alzó la vista. ¿Hiciste amigas nuevas, abuela? Creo que sí. Antonio palmeó el espacio junto a él. Siéntate un rato. Está rico afuera. Me senté. El aire estaba fresco, lleno del sonido de grillos y el zumbido leve del tráfico lejano. Por un rato nadie habló. El silencio ya no era pesado, estaba lleno. Cuando Leonel recargó la cabeza en mi brazo, Camila alcanzó la mano de Antonio. Sus dedos se entrelazaron fácil como gente, reaprendiendo algo que olvidó. Pero nunca perdió de verdad. Antonio rompió el silencio. «¿Sabes?», dijo suave. «Creo que estamos mejorando en esto». Camila sonrió leve. «¿En qué?». «En ser familia». Los miré a mi hijo, a su esposa, a su hijo, y sentí algo que no sentía en años. No control, no triunfo, solo paz. Adentro el timer del horno sonó sobresaltándonos a todos. Antonio gruñó. «¿Eso es cena o un incendio pequeño?». Leonel rió tan fuerte que casi se cae del escalón. Camila negó con la cabeza aún sonriendo. Me quedé donde estaba el aire nocturno fresco en mi piel. Mi corazón por fin firme. Por primera vez en mucho tiempo no esperaba equilibrio. Lo vivía. Pasaron meses callados como páginas volteando en un libro que ya no necesitaba apurarme. La casa se había suavizado. Los bordes filosos de ruido y tensión se habían desgastado en algo calmado, algo firme. Despertaba cada mañana antes que nadie hacía té y salía al porche a ver la luz derramarse sobre el jardín. El pedacito de tierra había estado pelón cuando me mudé. Ahora estaba lleno lavanda albahaca y las caléndulas pequeñas que Leonel insistió en plantar porque parecen sol. No se equivocaba. Su color brillaba incluso en la hora temprana. Esa mañana, mientras me ponía los guantes, oí la puerta mosquitera crujir. Antonio salió corbata ya floja sosteniendo 2 tazas de café. «¿Te levantas temprano otra vez?», dijo. «Viejos hábitos», respondí. Me dio una taza y se sentó en los escalones del porche junto a mí. «Leonel tiene su exposición de arte hoy. Ha estado hablando de eso toda la semana». Sonreí. Me lo dijo ayer. Dice que su dibujo se llama Familia bajo el sol grande. Antonio rió bajito. Dice que tú eres la razón por la que ahora le gusta el arte. Le dijo a su maestra que le enseñaste a ver sentimientos. Sentí el pecho apretarse. Qué bonito decirlo. Asintió callado un momento. Luego dijo, «Tuviste razón, mamá. En todo. En el respeto. En la gratitud. En lo fácil que es olvidar quiénes somos cuando la vida se acomoda». Lo miré con cuidado. El hombre a mi lado no era el mismo que alguna vez sonrió ante mi humillación. Se veía más viejo, sí, pero también más libre. «¿Aprendiste?», dije simple. Dio una sonrisa pequeña. Seguimos aprendiendo. La voz de Camila llamó desde adentro. «Antonio, no olvides la lonchera de Leonel.
Luego, tras pausa. «Y mamá, ¿vienes a la exposición de arte? Eres su invitada de honor». Me giré hacia la puerta. Camila estaba ahí, pelo aún en ruleros, cara sin maquillaje. Su tono no era forzado, era amable. «Me encantaría», dije. «Qué bueno», dijo sonriendo leve. «Leonel, vas a estar emocionado». Desapareció adentro. Antonio se quedó un poco más. «Está intentando», dijo. «Lo veo», respondí. «Y tú también». Asintió. Se puso de pie y puso una mano en mi hombro. «Gracias por no rendirte con nosotros». «Casi lo hice», dije honesta. Pero luego recordé el silencio también puede enseñar. Rió bajito, besó la coronilla de mi cabeza y entró. Cuando la puerta se cerró, miré el jardín de nuevo. Una brisa pequeña pasó trayendo el leve aroma a lavanda y tierra húmeda. Por primera vez en años no me sentía huésped en mi propia vida. Volví a la casa y puse la taza de café en el fregadero. En el alféizar encima estaba el viejo dibujo de crayón de Leonel, yo y abuela. El papel se había deslavado en los bordes, pero los colores seguían brillantes lo suficiente para hacerme sonreír. La casa zumbaba con movimiento callado, Camila tarareando mientras empacaba snacks, la risa de Leonel resonando por el pasillo. Dejé que el sonido me lavara suave y familiar. Cuando por fin se fueron, el silencio que volvió no era solitario, era pacífico. Abrí las cortinas más dejando que la luz del sol llenara la cocina. La luz cayó sobre la barra, el piso, el marco de la foto, todo tocado, nada escondido. Luego caminé hacia la vieja lámpara de latón junto a la ventana. Había sido de Rafael. La encendía cada tarde al volver del trabajo. Decía: «La luz significa que alguien aún está aquí para darte la bienvenida». Giré el interruptor suave. El brillo cálido se extendió por el cuarto suave contra el brillo matutino. «Rafael», susurré mi voz, apenas un aliento, por fin aprendieron. El jardín brillaba afuera, hojas temblando en el viento. Me quedé ahí un largo rato, mano apoyada en la lámpara, la luz del sol y la de la lámpara encontrándose en el piso como dos viejos amigos. Cuando por fin me aparté, la casa quedó cálida detrás de mí, viva, completa, despierta. Y al empezar el día dejé la luz encendida. No para nadie en particular, solo para quien aún necesitara encontrar el camino a casa.